Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 22 de febrero del año 2022. El día de hoy vamos a tener una plática por demás interesante y que nos viene bien por nuestro próximo evento. El título es La puericultura y su importancia y va a ser impartido por la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. La doctora Aguilar García es pediatra por la Universidad Autónoma de Yucatán, instructora de reanimación neonatal, diplomada en evaluación y diagnóstico en el desarrollo infantil, diplomado en lactancia materna, colaboradora e instructora en el proyecto Ámbar, capacitadora del seminario de parto humanizado, ex jefa de enseñanza del Hospital Comunitario de Copelchen, ha participado en curso virtual de marketing estratégico para la salud, en el curso virtual de nutrición pediátrica, es miembro de Médicos Unidos por México y también es la profesora titular de nuestro próximo simposio de puericultura del 21 al 23 de abril, Amapola Adel Gras. Es un gusto para mí ceder el micrófono a la doctora Fabiola Aguilar. Adelante. Buenas noches, espero que ya se pueda ver la pantalla. Estamos todos en activo. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se me hace muy lindo, que es lo que es que habla acerca de lo que es la puericultura y la importancia en muchos de los ámbitos de nuestra vida social y en la profesión médica. Vamos a empezar hablando acerca de algo muy importante que prácticamente todos en nuestra vida hemos experimentado, ya sea como médicos o como pacientes, y es de lo que se queja mucho lo que es las personas que nos llegan a visitar a las instituciones y a nuestros consultorios, lo que es la deshumanización de la medicina. Y yo lo pongo entre paréntesis porque realmente nosotros como médicos nos revelamos siempre a considerar y a decir que la medicina está deshumanizada, porque sabemos que esto no es así, nunca hemos dejado de ser humanos. Sin embargo, en la época moderna sí tenemos que tomar en cuenta que la relación médico-paciente siempre se ha llevado por una situación paternalista, o sea, en lo que una persona intencionalmente toma el control de las preferencias o acciones de otra, incluyendo en lo que es su tratamiento. Lo más triste es que durante la formación médica se le inculca al estudiante que debe tener adiestrados los sentidos para escuchar, observar y examinar al hacer un diagnóstico, pero el profesional de la salud que está saliendo de nuestras clínicas, de nuestras universidades, realmente no oye, no escucha al paciente y solo está buscando ver los signos clínicos sin mirar siquiera la cara que los atiende. Entonces puede ser muchas de las situaciones por el tiempo que nosotros tenemos tan poquito en la consulta, porque la tecnología ha alterado la relación médico-paciente, porque ahorita ya tenemos muchas personas que están enfocadas a hacer las demandas y sobre todo nosotros en lo que nos toca en el área de la pediatría, se han inmiscuido muchos laboratorios, medicamentos, fórmulas, en lo que debería ser algo y un proceso muy natural en la atención de nuestros pacientes. La práctica clínica hoy en día enfrenta al profesional con problemas que desconciertan porque no son medibles ni siquiera son evaluables, vaya. Por lo que debe de echar mano siempre la medicina basada en evidencia. Entonces, el primer deber moral de un profesional de la salud es tener una buena competencia científica y técnica, siempre. Un nuevo perfil de excelencia requiere aunar 3 aspectos: la formación y el trabajo, desde las mejores evidencias científicas, el respeto
y la inclusión de los valores de los pacientes que nosotros lo marcamos acá. O sea, no podemos perder de vista lo que el paciente desea y las creencias de los mismos. Esto es la parte fundamental de la relación clínica y la militancia activa en los valores profesionales. No hay calidad profesional que no esté basada en la mejor evidencia científica, pero tampoco la hay sin incluir los valores de los pacientes en la toma de decisiones. Dado esto, que nosotros estamos perdiendo el sentido humano y el platicar con nuestras mamás, el platicar con nuestros papás acerca de qué es lo que quiere y qué desea para el bienestar de nuestro hijo, porque nosotros tratamos de hacerlo mejor técnicamente hablando, pues como pediatras estamos tratando de buscar de alguna medida entre todas las ramas de la pediatría y todas las subramas que tenemos, un área afín que podría volver a contactarnos con el niño y su familia. Como dice Mafalda, lo urgente no da tiempo para lo importante, pero sí tenemos que ser muy meticulosas en volver a retomar esa conciencia social y ser el médico pediatra, el médico de cabecera de la familia. Eso es básico. Obviamente, entre todas las ramas que se apoya la pediatría médica, tenemos a la puericultura. La puericultura nos va a ayudar a quitar miedos. Es una rama de la pediatría que nos ayuda a quitar miedo a los papás. Definitivamente es un hecho que el tener un nuevo ser en casa, un bebé, ocasiona, aparte de que mucha alegría, mucho amor, mucho deseo de conocer, y es la multiplicación del amor que se tiene una pareja, condiciona estrés, incertidumbre, agobio, preocupación y retos para decir, oye, yo como papá, como nuevo padre en este mundo, voy a ser capaz de criar a un ser humano en los valores que yo quiero para poder enfrentar todos los retos que tiene este mundo. Entonces, definitivamente todo esto que nos sucede y que nos agobia y que puede desencadenar en un momento dado en una depresión postparto, se trata simple y sencillamente por un desconocimiento de todo lo que se nos avecina como papás. La crianza conjunta es básica y fundamental y necesita siempre de la cooperación entre mamá y papá. Y esto no es un tema que esté actual y vigente. Siempre ha sido un tema que ha venido desde más de 700,000 años atrás, desde la prehistoria. Sin embargo, en la prehistoria, la maternidad social recaía única y exclusivamente en la mujer, al menos en las edades tempranas para la crianza de los niños. ¿Por qué? Sobre todo porque se centraba en que la mamá era la encargada de alimentar a las crías por medio de la lactancia. Sin embargo, estas mujeres, al ser nómadas en esa época, tenían ya un gran conocimiento acerca de cómo interrumpir una gestación. Entonces, porque ellos no se podían quedar sentados y asentados en un solo lugar. Ellos tenían que viajar de un lugar a otro, desplazarse de forma continua. Por conocimiento oral y la evidencia científica y antropológica, se ha evidenciado que en ese instante, en esas épocas, las mujeres tenían un amplio conocimiento acerca de las plantas. Entonces, y recurrían a ellas tanto como métodos abortivos, para conseguir más leche, haciendo la función de galactogogos, o bien para facilitar un parto. Por ejemplo, en estos casos el cannabis ayudaba en las mujeres a dilatar, relajaba y daba fuerzas en un proceso de parto. Entonces, los rituales y objetos votivos también relacionados con la fertilidad eran muy conocidos en esa época. Sin embargo, los niños solamente tenían una función de mano de obra. El niño de hace 700,000 años atrás, lo único que contaba para sobrevivir era la fuerza y que también desarrollado estaba. Entonces, ¿cuáles eran las tareas de los infantes en esa época? Apenas se podían parar y levantar. Tenían que entrar a la casa a recolectar plantas e incluso entraban a descuartizar animales porque prácticamente de esa forma se alimentaban. Sin embargo, en la antigüedad también se preocupaban porque había mamás que morían. ¿Y cómo vamos a alimentar a esos niños? Por medio de la alimentación de los animales, hablando de cabras que eran los más socorridos, o bien crecían e inventaron jarritas de cerámica que hacían la función
de un biberón en esos tiempos. En la antigüedad, el niño definitivamente no estaba protegido para nada. No tenían esos derechos fundamentales y esos derechos humanos que actualmente todos conocemos o debemos de conocer. Nosotros, en estas imágenes que tenemos en pantalla, vemos la crueldad del infanticidio. Desde Júpiter comiéndose a su hijo, desde el ser el niño objeto de alimentos de sus mayores en una Rusia que estaba muerta de hambre, que estaba famélica, en la matanza de los romanos hacia los judíos en aquellas épocas donde predominaba este gran imperio, o bien en la eugenesia que predominaba y que nosotros sabemos en todas las leyendas acerca de Esparta. La eugenesia es hoy en día, o el infanticidio es hoy en día en algunas regiones de mucha pobreza o bien muy primitivas, todavía no es penalizada. Y en eso tenemos que considerar el acto delictivo, el infanticidio, como algo atroz que debería ser eliminado. Cabe mencionar algo muy importante, que no hay espectáculo más triste y más bárbaro que este sacrificio premeditado contra la más tierna infancia, que es el trabajo infantil. Este es un sacrificio sin parangón en las costumbres de la humanidad más primitiva. Todas estas imágenes también que nosotros tenemos en pantalla nos hablan de que los niños simple y sencillamente eran mano de obra barata. Entonces, aquí en las imágenes del desollinador, en el trabajo de la revolución industrial, y hoy en día en nuestras regiones, en la región donde yo vivo, les pagan 20 pesos por hora para ir a sembrar la semilla de la sandía. Y fíjense, es una realidad muy triste que todavía tenemos en México y en varios lugares de nuestro país. México no estuvo exento de la preocupación acerca de la salud infantil. Sin embargo, fue el doctor Isidro Espinosa de los Reyes en 1921 quien presenta por primera vez un trabajo que se llama Apuntes sobre puericultura uterina, donde consideraba y daba la importancia de la salud materna y del feto desde el embarazo. Y fue a partir de ahí que se centra un gran interés en la salud materno-infantil, que se crea el primer centro de higiene infantil en nuestro país. Posteriormente a esto, que empezó el manejo de cómo se cuidar al niño, por qué el niño debería ser un niño sano, debería estar criado en una familia amorosa, no debería trabajar, empiezan a crearse varios libritos como este, que es la cartilla de puericultura, que se encontró en Chile. Yo la encontré en una bibliografía chilena en 1930, donde daban consejos a las madres para la crianza y cuidado de sus hijos, desde el embarazo, por qué no deberían tomar, por qué era malo el alcohol, por qué no deberían drogarse, cómo deberían alimentarlo, cómo cambiar el pañal. Entonces, desde hace muchos años hemos estado pregonando y practicando en el buen quehacer y en el buen cuidado de los niños. Al final de cuentas, la puericultura, que empezó su despegue y su desarrollo durante la Revolución Industrial, con esas imágenes que nosotros vimos del niño desollinador, para regular que esos infantes no deberían estar trabajando en condiciones insalubres y solamente con un trozo de pan, se empiezan a hacer muchos estudios científicos e investigaciones y se crea por fin la puericultura. La puericultura significa, viene del vocablo puer, pueros, pueri, que significa niño, y cultura, que significa cultivo y cuidado. Y pues realmente, en términos generales, comprende el conocimiento y la práctica de todas aquellas normas y procedimientos dirigidos a proteger la salud y a promover el crecimiento y desarrollo acorde de las capacidades y potencialidades genéticas de los niños. Sin embargo, la puericultura no puede confundirse y no debería confundirse con la crianza. Entonces, la puericultura es una disciplina, es una ciencia encargada del acompañamiento inteligente y afectuoso del niño y del adolescente. Y en la crianza es el medio por el cual se transmite la cultura de una comunidad. Tienen que estar enlazadas y tienen que ir de la mano, indudablemente, eso no puede pasar. Sin embargo, la aplicación de la puericultura y el enseñar o promover una buena crianza implica el manejo conjunto y la participación activa entre los cuidadores del niño y quienes tienen la responsabilidad de la salud del mismo,
que son y somos los profesionales de la salud, indudablemente. La puericultura debería ser considerada y tiene que ser considerada, no hay manera que nos pueda suceder así, como una rama importante de la salud pública y de la medicina preventiva. ¿Por qué? Porque la puericultura se centra su función en dos grandes ramas, en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. ¿Y cuáles serían a grosso modo las funciones de la puericultura? El educar a través de planes educativos que ayudan a la formación de hábitos saludables que estimulan el desarrollo de los niños. Te ofrece la puericultura aportes técnicos para los casos donde se deberían establecer programas que permitan que los niños crezcan y se interrelacionen de forma normal con la satisfacción de todas las necesidades cubiertas. La puericultura tiene la función de investigar, estudiando a fondo determinadas situaciones que lleven a ideas, proyectos, desenlaces que mejoren todos los aspectos en la calidad de vida de los infantes. ¿Qué significa eso? Para los médicos que estamos en comunidades, para todos aquellos que estamos en un área donde vemos, hey, está sucediendo esto, tengo un brote de hepatitis, necesitamos hablar y hacer, aunque sea con el presidente municipal o con una comunidad, de que tenemos que hacer un saneamiento de aguas, porque 5 niños con hepatitis A no es normal. Entonces tenemos que incidir en esos aspectos y hacer que nuestro medio ambiente sea favorable para el que no haya más pacientes afectados por un padecimiento. Y entonces todo esto, nuevamente comentamos, cae en la prevención. Es donde se va a priorizar el impulso de las actividades para el beneficio de la salud de los niños con la finalidad de evitar que sufran cualquier enfermedad. La puericultura per se divide en 3 grandes ramas: la puericultura preconcepcional, la prenatal y la postnatal. La puericultura preconcepcional abarca a todos los eventos que ocurren desde la fecundación del óvulo, pasando por la gestación hasta el parto, y se encarga sobre todo de los cuidados y de la higiene, salud y nutrición de la embarazada, de una adecuada vigilancia médica prenatal, la información referente al proceso de gestación, la preparación física y psicológica del momento del parto y la preparación de la futura mamá sobre los aspectos referentes al niño próximo a nacer. Y desde ahí empezamos el proceso educativo de una familia. Entonces, sobre todo de las familias de los padres primerizos, en los cuales el desconocimiento, como hablábamos al un principio, es lo que ocasiona ansiedad y temor. En este momento de la puericultura preconcepcional es cuando nosotros estimamos y establecemos el valor de un plan de parto, el valor de la lactancia materna, el valor de los cuidados esenciales para el recién nacido, y podemos empezar a enseñar cuáles son los signos de peligro durante el embarazo, el parto del recién nacido. Es la que corresponde en el último trimestre de la gestación. Bueno, ¿qué quiere decir? Cuando el obstetra o el médico de la familia están preparando a una futura mamá para las varias facetas de atención a su bebé que está por nacer. ¿Por qué es tan importante la puericultura preconcepcional? Simple y sencillamente porque ya existe una evidencia científica y ya está bien demostrado que del cuidado de una mujer embarazada, incluso desde antes de que se embarace, podemos prevenir enfermedades del adulto. Entonces, ¿y ese origen temprano de la enfermedad del adulto qué significa? Pues va a explicar la aparición de las condiciones anormales, cardiovasculares y metabólicas en la vida adulta, con un consecuente aumento del riesgo de morbilidad y muerte asociados a factores ambientales, especialmente nutricionales, que van a actuar en las primeras etapas de la vida. Y esto es básico y fundamental. ¿Por qué? Porque estas enfermedades cardiovasculares y no transmisibles representan hasta un 60% de mortalidad general mundial. Los hechos están a la vista. El cuidado antenatal es una oportunidad única para llegar a un gran número de mujeres sanas con la posibilidad de influir en la salud de la próxima generación. El hábito de patrones dietarios saludables desde antes del embarazo ha demostrado estar asociado a una reducción hasta de un 46% de la diabetes gestacional y una ganancia
inadecuada de peso, ya sea por abajo o por arriba de lo esperado, se asocia a riesgos en la salud de la madre y del hijo, incluso en el momento del parto. Y obviamente la obesidad materna se va a asociar desde antes de que nazca un bebé a cambios inflamatorios y metabólicos que van a impactar en el desarrollo fetal y en su vida futura. Pero no siempre le echemos la culpa a la mamá. Entonces, muchas veces en el momento de la gestación nos olvidamos del papá. Y el papá definitivamente tiene una influencia importantísima en el periodo periconcepcional. Se ha demostrado que una dieta rica en grasas y energía y un elevado índice de masa corporal de los padres se relaciona con una disminución de la movilidad de los espermatozoides y los cambios de la morfología del ADN. Entonces es más fácil que un papá que sea obeso no pueda tener una descendencia sana. Y dicha composición de líquido seminal conduciría a una reducción del tamaño y el peso corporal del recién nacido. Imagínense, muchos de nosotros como pediatras creemos que la restricción de crecimiento intrauterino está relacionado con la disminución del flujo placentario, enfermedades maternas. Sin embargo, si nosotros tenemos la evidencia y leemos la evidencia, revisamos que eso no solamente es por parte del padre. La obesidad del padre podría condicionar el retraso de crecimiento intrauterino y todos sabemos que un bebé que nace por debajo del peso esperado en el momento de nacer es altamente probable que tenga problemas de índole metabólico y cardiovascular en su vida adulta. Hablando esto de la puericultura preconcepcional, o sea, su importancia está ya dicha. Ahora, la puericultura postconcepcional va a comprender un periodo de crecimiento y desarrollo del niño desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. Aunque prácticamente toda la bibliografía y todas las guías de práctica clínica y todas las normativas nos hablan de la vigilancia del niño de 0 a 5 años. En la puericultura abarca un año más. Y esto se divide en dos cosas, en dos vertientes, la puericultura postconcepcional, en la puericultura de recién nacido y la puericultura de la primera y de la segunda infancia. Desde los 2 meses a los 2 años de edad, que es la primera infancia, y de los 3 a los 6 años, que es la segunda infancia. En esta vertiente de la puericultura, se tiene que orientar a los trabajadores de la salud y a los padres acerca de las actividades que se deben realizar durante la atención de un niño para asegurar el control adecuado de su estado de salud, así como para detectar oportunamente cualquier enfermedad. La puericultura se encarga prácticamente del crecimiento, de la nutrición, el desarrollo psicomotor, tener un buen esquema de inmunizaciones, en la prevención de enfermedades, en el desarrollo de aptitudes y habilidades del lenguaje, que fíjense que esto es muy importante porque los programas prioritarios de la Secretaría de Salud, al menos los que yo tengo en conocimiento, hablan del desarrollo de aptitudes y el desarrollo de habilidades motoras. Y hasta hace poquito tiempo están hablando acerca de la importancia de las habilidades del lenguaje, que es una parte fundamental de la puericultura postconcepcional. Y sobre todo, lo referente a las condiciones del entorno físico y social de su desarrollo. Entonces, estamos haciendo un manejo integral de nuestros pacientes. Del recién nacido, promover siempre la lactancia materna, mínimo de 6 meses a 1 año, y a la bibliografía actual menciona hasta 2 y quizás hasta la edad que quiera la mamá y el bebé, haciendo un destete respetuoso. Y siempre, siempre, siempre ver la cartilla de vacunación, que mi estimado doctor Michel diría es la cartilla de salud, y tiene toda la razón, para ver que todo ese esquema de vacunación esté completo, pero no solamente con las vacunas, sino nuestra cartilla de salud identifica si ya te realizaron el tamiz auditivo, el tamiz cardiológico y si te realizaron el tamiz metabólico. Y implica diversas detecciones. Por lo tanto, esa cartilla de salud siempre debe estar presente en nuestra consulta, tanto institucional como privada. Es en esta etapa de la vida de la mamá y en la vida de la familia, en la vida de los padres, en la cual debemos priorizar un buen comienzo para cambiar toda la historia del bebé. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos
dando una atención a unos padres primerizos que son los más preocupados, pero también a mamás que ya tuvieron hijos, tardaron mucho tiempo en tener otra gestación y se dan cuenta que hay cambios abismales entre un bebé recién nacido y su hijo anterior de 5, 6 o 7 años. Entonces, en este momento nosotros como pediatras tenemos que vigilar y estar pendiente acerca de todas las dudas de la madre, acerca de la lactancia materna o artificial, las condiciones normales del recién nacido, los baños, el hábito de higiene, pañales, cremas. ¿Por qué? Porque nosotros como pediatras no solamente tenemos que estar pendiente de las enfermedades, sino también de todas las dudas, así como lo refleja en esta imagen. Esta mamá está muy preocupada por su bebé, llora, pero la suegra le dijo, ¿sabes qué? Dale su bañito de lechugas para que pueda dormir y se relaje. Entonces se preocupa y nos habla, doctor, funciona el baño de lechugas, y nosotros debemos estar perfectamente bien preparados desde el punto de vista científico y humano para contestar sus preguntas y sus dudas y respetar, como habíamos hablado en la medicina basada en evidencia, sus creencias y sus mitos, siempre y cuando no afecten a la salud del bebé. En esta época, la mamá está siempre muy preocupada por si popó está normal, si el color está normal, si es normal que eche muchos gases por abajo, que eche muchos gases por afuera, que cuál es el biberón, que si debe utilizar chupones. Todos estos detalles que parecen nimios hacen la consulta del pediatra. Y el pediatra debe saber cómo contestar de una forma empática todas las dudas que tengan esos padres preocupados de la salud de su bebé. Entonces, posteriormente, después de este periodo de adaptación materna, paterna y familiar, nosotros tenemos que ver en nuestra normativa, en nuestras guías de práctica clínica, en nuestra consulta normal, vigilar el control y seguimiento de la nutrición y crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años. Y es lo que les comento, la puericultura nos abarca un año más hasta los 6 años. Y es en la época en que nosotros tenemos que establecerle a los pacientes que la consulta de la pediatría no solamente es cuando el niño esté enfermo. Tenemos que establecer bien si los vamos a vigilar cada 2, 4, 6 meses, cuidando de que el niño permanezca sano, porque en ese periodo de tiempo, aunque el niño no esté enfermo, podemos detectar problemas posturales, problemas del lenguaje, trastornos del desarrollo, problemas neuropsiquiátricos, neuropsicológicos, neurológicos y demás, cuando el papá no está identificando esos datos en su casa y en su domicilio. Entonces, asegurando siempre una nutrición, un crecimiento y desarrollo adecuados, utilizando las medidas de prevención y recomendaciones para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Si nosotros consideramos por qué es importante la puericultura, porque nos ayuda a todo el personal de salud para establecer una buena relación humanista con nuestro paciente y con nuestro niño. Al final de cuentas, la puericultura es una disciplina que ha abarcado muchas áreas de lo que son la sociología. Entonces, la puericultura y la sociedad se relacionan definitivamente. Entonces, ¿por qué? Porque apoyada por los avances científicos y tecnológicos de las ciencias de la salud y sobre todo las ciencias sociales y humanísticas, la puericultura puede ayudar a promover incluso el desarrollo de políticas públicas porque se encarga de la interrelación de niños y recién nacidos con su comunidad, entorno más cercano, siempre con la finalidad de promover mejoras y propiciar el bienestar de los mismos. Si nosotros no tuviéramos esa relación de la puericultura con la sociedad, no se establecerían guarderías. Entonces, ¿por qué? Porque la puericultura, su desarrollo central fue durante la Revolución Industrial. Y en la Revolución Industrial, durante ese momento, se empezaron a crear las casas de acogida para que las mamás fueran a trabajar y no dejaran a los niños abandonados y pudieran ser alimentados por otras personas, por otras mamás, o sea, las nodrizas. Pero ellas ya estaban implicadas en la dinámica económica de la sociedad. Entonces, el saber de puericultura, por tanto, es crucial en los primeros años de vida, ya que es el momento más adecuado para adoptar actitudes y hábitos saludables. Y obviamente, si nosotros adquirimos
actitudes y hábitos saludables en nuestros primeros años de vida, todo esto va a repercutir a lo largo de nuestra existencia hasta que seamos adultos. Disminuimos la incidencia de enfermedades transmisibles y finalmente esto va a repercutir en el gasto de la salud pública, que si nosotros nos vamos a los números y a los números del INEGI y demás, hemos visto que un mayor gasto del Producto Interno Bruto dedicado a salud se lo llevan todos nuestros enfermos crónico-degenerativos. Entonces, la puericultura debe saberse y debería estar normada. Y si nosotros nos vamos a la revisión de las leyes y la reglamentación, nos damos cuenta que en la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes está consignado todo lo que estamos hablando y el objetivo fundamental de lo que es la ciencia de la puericultura. ¿Por qué? Porque en esta ley general se habla del interés superior de la niñez, considerándose que debe ser primordial este interés en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niños, niñas y adolescentes. Y cuando se tome una decisión que afecte a estos grupos de edades, en lo individual o colectivo, se deben evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Nuestros niños están protegidos por todas estas artículos. El artículo 6, que para efectos del artículo 2, son principios rectores de los siguientes. Nos habla del interés superior de la niñez, de la universalidad y la interdependencia, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho de la vida y la supervivencia al desarrollo, que ese es el objetivo principal de un puericultor y de saber puericultura, la participación social y la interculturalidad. Y es lo que le comentaba, la puericultura nos ayuda a respetar, junto con la medicina basada en evidencia, los valores y las creencias de los padres de nuestros pacientes. Entonces, el principio pro persona, el acceso de una vida libre de violencia y etcétera. Y lo más importante, a mí me llamó mucho la atención el artículo 7. En las leyes federales y de las entidades federativas se menciona que el Estado debe garantizar el ejercicio, respeto y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como prever primordialmente las acciones y mecanismos que permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. Nuevamente, en estos artículos se menciona lo que es el objetivo de la puericultura, el crecimiento de lo que son los niños. Entonces, el pediatra y todos los médicos y todas las personas que estamos inmiscuidos en el desarrollo de un menor, ¿deberíamos conocer y practicar la puericultura? Por supuesto que sí, y reiteramos, porque promueve el crecimiento y desarrollo de los niños. Pero fíjese, hay algunos artículos que dicen hasta los 19 años. Identifica y diagnostica y maneja de forma temprana los problemas de la salud, previniendo o minimizando los potenciales problemas futuros de la salud y, sobre todo, orienta a los padres en el cuidado y a la atención de sus hijos, al instruir a los niños en el cuidado de sí mismo. La puericultura es fundamental para establecer la autonomía de los pacientes, y nuestros pacientes son nuestros niños. Por tanto, la puericultura súper beneficia. ¿Saber de puericultura a los padres? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos sirve como un modelo pedagógico tanto para madres, padres y cuidadores que contribuyen al desarrollo adecuado y en el crecimiento y el desarrollo del lactante. Asimismo, los padres contribuyen a la formación del concepto de sí mismos, de los hijos, en la medida que reconocen sus cualidades y reprueban de manera reflexiva y afectuosa sus aspectos negativos. Con saber puericultura podemos saber en qué momento el niño tiene que ir al baño por sí mismo, respetando el momento y el proceso de control de esfínteres. Me favorece la interculturalidad, favoreciendo la transmisión de lo que son las herencias culturales de una generación a otra. Favorece el desarrollo del niño junto con su entorno y, sobre todo, lo que decía, reconocen sus cualidades y reprueban de manera reflexiva y afectuosa las malas conductas de los niños al enseñarle a los papás
qué es lo que se debe hacer y es lo que no se debe hacer. Sobre todo ahorita que estamos viendo en las redes sociales lo del bullying, que ha llevado incluso a cometer suicidio a algunos menores, y los papás simple y sencillamente no han identificado que sus hijos no están bien socializados con sus compañeros. ¿Quién más debería saber de puericultura? Sin duda, el obstetra y todo el personal que atienda a mujer embarazada. Pero fíjense que hay un personaje muy importante en la atención de una mujer embarazada: las dulas, las parteras, ¿sí? Entonces, las parteras, las que atienden a las mujeres que no pueden ir a un hospital, o las dulas que son acompañantes en el proceso de parto, son las que deberíamos de saber más de eso. ¿Por qué? Porque las dulas brindan un acompañamiento personalizado a la futura mamá durante el parto, la lactancia y la crianza de los niños, y en primer término le ayudan a realizar una adecuada capacitación para llevar adelante todo el proceso a partir del embarazo. Además, una dula es una persona consultante que tiende a ser comprensiva y sensible muchas veces al haber sido mamá, y puede tener conocimientos sólidos y variados sobre, aparte de todo el proceso de parto, de la crianza en general. Entonces, recuerden, la educación temprana es la clave del mejoramiento de la sociedad, y una dula, si tiene una relación muy centrada con la mamá, puede identificar incluso hasta problemas psicológicos y evitar el maltrato infantil. ¿Los maestros deberían saber de puericultura? La respuesta es afirmativa. La mejor puericultora y la que primero propició el manejo y el crecimiento de la puericultura es la señora María Montessori. Para ella, toda la educación estaba centrada en el niño y en sus capacidades. Las enseñanzas de la puericultura deberían ser en las escuelas primarias, las elementales y las superiores. Las escuelas, en el kinder, en las escuelas primarias, para que el niño pueda identificar su yo, poder crearse e interrelacionarse con sus semejantes y empezar a identificar su creatividad. Entonces, en las escuelas elementales, tratar de hacer en un momento dado el crecimiento de lo que son los valores morales, la fraternidad y la socialización con sus pares. Y en las escuelas superiores, en ese momento y en ese lapso, cuando ya las muchachas o los muchachos son adolescentes, empezar a inmiscuirse en la puericultura, en la buena enseñanza acerca de su sexualidad, en el uso de métodos anticonceptivos, cuando es el momento de la madurativo más importante para poder tener hijos, y enseñarles todo lo que acarrea ser responsables de una vida. María Montessori decía que si existe para la humanidad una esperanza de salvación y ayuda, esta no podrá venir más que del niño, porque en él se está construyendo el hombre del futuro. Y nuestros mejores puericultores que deberíamos de tener son los maestros, porque aparte de los papás, son los que más tiempo pasan con los infantes durante su época de escolaridad. Entonces, no hay otras personas que pasen más tiempo que los profesores, y tendría que ser la puericultura la base de su enseñanza y no solamente la metodología de la enseñanza científica y tecnológica. La puericultura, por tanto, es una disciplina que actualmente se encuentra en crecimiento y que permite encarar la crianza de un hijo desde una perspectiva diferente. Entonces, la crianza no solamente cambia y varía. Quizás a nosotros nos criaron en algún momento con el peso de una sandalia o de una chancla en la espalda, pero ahorita los métodos de crianza se han visto que mejoran desde otro tipo y desde otro punto de vista, y hasta el momento muchas de esas cosas, de esos cambios funcionan perfectamente bien. Se han encontrado metas de desarrollo de la infancia propuestas por la puericultura, y es un circulito que no se puede evitar y todo está interrelacionado, y estas metas del desarrollo están centradas en las prácticas familiares correctas, en los métodos de crianza correctos, en la observación empírica de la realidad social y en estudios científicos controlados. ¿Qué esperamos que nuestros niños ganen cuando nosotros sabemos de puericultura? Para empezar, autoestima. La autoestima, que va a ser la base primordial del respeto y del amor propio y hacia los demás,
y se fomenta dándole al niño la oportunidad de adquirir responsabilidades, decisiones al apoyarlos y animarlos en sus objetivos. Y esas responsabilidades tienen que empezar a darse desde casa, simple y sencillamente con el hecho de decirle, ¿sabes qué? Tú puedes lavar tu plato, tú te puedes amarrar tus agujetas. Y de esa forma vamos a fomentar la autodisciplina y vamos a identificar y vamos a promover que el niño también acepte sus errores al decirle, ¿sabes qué? Esto lo estás haciendo mal, vamos a tratarlo de modificar y a ver la forma en que se haga más fácil o corrige esto para que puedas llegar a tu objetivo. Respetando, obviamente, siempre las características individuales de nuestros hijos sin ridiculizarlos, porque cada niño es único y no todos nuestros hijos, al final de cuentas, se parecen. El segundo punto que deberíamos promover con la puericultura, que es nuestra meta de desarrollo en la infancia, es la autonomía. Y esta se potencia al permitir desarrollen, obviamente, válgase la redundancia, todo su potencial, al ser los niños capaces de decidir sin presiones. Enseñarle a nuestros hijos ese discernimiento en la toma de decisiones, siempre apoyándolos para que adquieran sus propios logros. La creatividad es el insumo básico para la resolución de problemas y por tanto es el camino hacia el cambio social que nosotros tenemos que esperar en nuestros niños, pues permite en un momento dado adquirir competencias para salir adelante de las dificultades. Si nosotros tenemos autoestima, autonomía y somos capaces de resolver problemas, obviamente podemos adquirir una felicidad porque todos nuestros logros nos van a hacer sentir una satisfacción y un gozo infinito. Y esta felicidad va acompañada por el amor incondicional de los padres y de todos aquellos personajes que rodeen el crecimiento del niño y su entorno social, porque un niño amado es capaz de tomar iniciativas y así va a desarrollar su pleno potencial humano. Buscamos que el niño establezca el sentimiento de solidaridad, que conozca qué es la solidaridad. ¿Por qué? Porque la solidaridad es la base de la sociedad civil. Y esta se debe iniciar en la familia también, identificando entre todos en casa un objetivo común, que el niño sepa, este objetivo también lo quiero hacer propio, y por ese objetivo que todos en casa estamos buscando, voy a luchar para conseguirlo y que podamos hacerlos todos juntos en familia. Al final de cuentas, si nosotros tenemos autoestima, autonomía, creatividad, felicidad y solidaridad, vamos a tener salud. La salud potenciada por el bienestar físico y social. La puericultura debería ser una propuesta holística, social y humanista de salud y la vida que debería estar integrado en todos los aspectos de la medicina. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen que tener un interés en la puericultura porque el contacto con la niñez comprende desde el inicio de que nace un niño hasta el final del ciclo humano. Siempre vamos a tener contacto con niños. No hay manera de que un ser humano no tenga contacto con un infante. Precisamente por ellos, en la esencia de la educación, que es ayudar al niño en su desarrollo y ayudarlo a adaptarse a cualquier condición que el presente la requiera, la Fraternidad Médica por la Salud, junto con la Universidad del Valle de México y la Academia Mexicana de Pediatría, estamos promoviendo y los estamos invitando, hacemos una invitación abierta a todos ustedes que nos escuchan al Simposio de Puericultura Amapola del Gras, que se va a llevar a cabo del 21 al 23 de abril del 2022 con modalidad virtual y que tiene una constancia de valor de 6 puntos, avalado por el Consejo Mexicano de Certificación. Este es nuestro banner. Nosotros podemos en este banner decirles cómo se pueden registrar y los costos de lo que es el simposio. Y este es nuestro panel. Son sus caras conocidas de nuestros profesores titulares. Tenemos profesores titulares de gran valor académico, muy reconocidos maestros, y tenemos también muchas caras jóvenes con muchos deseos de transmitir el conocimiento que han aprendido acerca del cuidado
del fomento y el desarrollo de un niño sano y de su vida a largo plazo. Son nuestros temas en el Simposio de Puericultura. Vemos desde lo que es la historia de la puericultura en México y en el mundo, cómo podemos hacer que un bebé sea sano. Hablamos de la consejería genética, cuidado del recién nacido sano, lactancia materna, el control de esfínteres y muchos temas de gran importancia y relevancia, tanto para el médico, pediatra, el médico general, las maestras de kinder, los enfermeros, las enfermeras, los educadores. Este curso está abierto incluso para todos los padres que deseen en un momento dado saber cómo manejar y hacer que sus hijos tengan un buen desarrollo y un crecimiento sano y feliz. Cierro esta plática muy corta diciéndoles que el niño solito puede desear algo. Sin embargo, es el apoyo de la familia y los valores que tengan en la casa lo que los van a llevar al éxito junto con sus profesores y todos aquellos que los rodean y que les desean la grandeza, el desarrollo y la plenitud de su potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Fabiola Aguilar García. Es un panorama muy bonito, muy extenso, muy exacto lo que nos acaba de presentar. Y pues hay aquí felicitaciones y comentarios. Está presente el académico doctor Reinaldo Michel, siempre tan inquieto y conocedor de estos temas. Yo le quiero pedir, si es posible, nos diga de viva voz, porque ha hecho varios comentarios y preguntas. No sé si nos hagas favor, Reinaldo, de hacer uso de la palabra. O sea, manifiéstate. Aquí estoy. Muy bien, no te vemos. Ni me verán. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la participación. Sí, hice por ahí algunas observaciones. Creo que el tema da para mucho y sí es muy importante. Yo creo que en algún punto, como la doctora Sandra Fabiola comenta, yo creo que de pronto ve uno los temas, ve uno el alcance que realmente tiene la puericultura. Debo decir que me metí al tema de la puericultura como un neófito, por el tema que me invitaron a impartir acerca del control de esfínteres, por decirlo. Y también le hice la observación a Sandra que el tema decía control de esfínteres y alimentación, y algo así como de alimentación. Entonces, casi era como comer bien para poder obrar bien. Pero me llevé una sorpresa muy grata y muy interesante cuando vi lo de control de esfínteres en el Nelson Textbook of Pediatrics, última edición, la 20ª. Tiene dos hojas. Control de esfínteres. Dice que existe. Prácticamente yo creo que todos los pediatras, y me incluyo, creemos que los niños aprenden por obra y gracia del Espíritu Santo a controlar los esfínteres. Y no le damos la atención que merece, por ejemplo, ¿no? También por ahí puse dentro de las observaciones que la puericultura yo creo que habría que buscar impartirla en el pregrado, y parte de lo que yo he revisado
es que debiera de incluirse como un método de promoción de la salud o de educación para la salud, mejor dicho. Y dicho esto, es educación para la salud a todos los niveles, empezando en preescolar y terminando en las universidades. Porque debería saberlo no solo el médico, debería saberlo el ingeniero, el arquitecto, el contador, todo mundo, ahora sí que todo México se entere, que todos deberíamos conocer perfectamente todo esto, ¿sí? Y también ponía, también me di la tarea de revisar algunos manuales de poricultura y esta división de poricultura prenatal y postnatal y demás, resulta muy interesante porque Sandra Fabiola seguramente tiene muy claro que un porcentaje muy elevado de las mujeres en edad, en edad gestacional, perdón, las parejas en edad gestacional tienen sobrepeso y obesidad. Ella marcaba un poco acerca ¿cómo se llama? Del peso o del índice de masa corporal del padre. Pero yo creo que tuve algunos problemas de conexión. Seguramente mencionó que el índice de masa corporal de la madre es muy importante. Es decir, el índice de masa corporal de la pareja es muy importante. Ella lo enfocaba a la movilidad del esperma, etcétera, etcétera, pero esto va más allá, porque hay una cosa que se llama programación metabólica, y este macroambiente obesogénico o obeso que tiene la mamá seguramente influye en el producto y tiene una programación gestacional importante. Pero no me extiendo más. Yo creo que esto da para muchos más. Seguramente habrá muchas más personas que quisieran participar y yo les agradezco la atención de invitarme. Gracias. Muchas gracias, Reinaldo, por tu comentario. Siempre interesante y con una visión muy aguda que nos hace reflexionar. Y volviendo un poco al control de esfínteres, a veces se ha vuelto una manera de presunción de que algunas familias presumen que sus hijos controlan esfínteres a edades cada vez más tempranas, como si fuera un éxito. Y también es bastante frecuente, no por causas de patología, algunas muchachitas o muchachos ya preadolescentes, pues mojan la cama. Entonces, algo influye seguramente en lo que ha sido los cuidados de la crianza en esas personas y cómo influyeron para interpretar. Se me ocurre pensar que ahora con la pandemia vamos a tener que reajustar todo en todos esos niños que no han tenido vida social, que no han tenido vida escolar, de convivencia, que han estado confinados. Cómo van a cambiar desde el punto de vista emocional, cómo va a ser su percepción del mundo y de las cosas, qué influencias va a tener para su salud mental y su salud física. Entonces, yo creo que hay muchísimo, como bien dice el doctor Mitchell y la doctora Aguilar, pues hay mucho todavía por investigar. Si me permites un momento, sí, en relación a esto que comentas del control de esfínteres, en la revisión que metí naufragando en internet, porque yo no navego, yo naufrago, ahí me meto a ver qué encuentro, y en uno de esos naufragios me encontré un manual muy interesante que hizo la UNAM, porque cerraron sus centros de desarrollo infantil. Llamarles guarderías me parece como un archivero donde guardar niños. El término hasta escalofrío me da. Prefiero llamarles centros de desarrollo infantil. Entonces, en estos centros de desarrollo infantil que cerró la UNAM, puso para sus trabajadores un manual para el control de esfínteres, para que dentro de este confinamiento pandémico, las mamás llevaran a enseñar a sus niños.
Y también, dicho sea de paso, ya entrado en gastos, es muy interesante cómo diferenciar que a los niños nos cuesta más trabajo controlar esfínteres que a las niñas. Para las niñas es muy fácil, porque todo lo hacen sentadas. Pero de repente cuando ven al papá que va a descansar la vejiga y lo hace de pie, el niño dice, bueno, ¿yo por qué tengo que estar sentado? ¿Sí me explico? Entonces, eso tarda un poquito en que el niño le capisque un poco. Pero incluso también me encontré, naufragando en internet, que hay unos mingitorios entrenadores para niños. Y muy curiosos, muy simpáticos. Se los voy a mostrar un poquito más adelante. Perdón, gracias. Muchas gracias. Es un comentario y se desata una polémica tremenda porque hay por ahí muchas experiencias y casos que se salen del común. Vemos, sobre todo yo tengo mucha experiencia acá, o mejor dicho, muchos casos aquí en el sureste, en Veracruz, de que es muy frecuente que la niña ya va a cumplir los 15 años y todavía le gana hacerse la pipí en la cama. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser de la emoción por los 15 años. Posiblemente, pero no deja de ser algo, pues un poco molesto y vergonzoso, porque en la sociedad no es bien visto que una chica ya mayor, pues moje la cama. Y para ella misma es una gran frustración, pero a lo mejor lo interesante sea el trasfondo, porque las causas físicas, anatómicas o infecciosas o de otra índole son muy pocas. Entonces, seguramente esta niña, en su etapa de la primera infancia, debe de haber sucedido algo que la ha ido marcando y que le ha costado por alguna razón, le ha dificultado el tener el control de sus esfínteres y muchas veces es como una rebeldía, vamos. Ellas quisieran controlar los esfínteres, pero existe algo más allá en el momento de relajación, porque al parecer le sucede cuando duermen. Entonces, algo debe de tener en relación, yo no sé si toqué este punto, pero hay muchísimos, porque además cuando se mencionaba de que los profesores, que mencionaba Fabiola, acerca de los profesores, que son las personas mayores que pasan más tiempo con los niños después de los padres, correcto, y a veces más que los padres. Mucho más. Pues deberían de tener conocimiento de esto, porque yo recuerdo hace generaciones atrás que los profesores tenían actitudes agresivas, algunas veces muchísimo, muy agresivas, y sin embargo no era el impacto tan serio o tan poderoso para el desarrollo de esa persona como que las circunstancias de ese momento eran las normales. No eran normales, perdón, permíteme. A mí me expulsaron de la escuela primaria José Antonio González Peña en Córdoba, un colegio lasallista. Un maestro me quiso pegar con una regla en las manos y me lo desconté. Me pegó y le agarré la regla y se la regresé y me expulsaron. 24 horas, pero me expulsaron. ¿Que cómo era posible? Que yo digo, pues no me voy a dejar. Y como dijo don Teofilito, ni me dejaré. ¿Sí? Pero sí, eran muy punitivos los maestros. Sí, bueno, y así como eso, pues el estar cargando cosas, unos ladrillos y que le aventaban el borrador al chico. Entonces, hubo seguramente muchos estímulos inadecuados. Muchos de los que ya rebasamos los 70 años, pues tuvimos la experiencia que los padres para educarnos, algunos y muchos, pues daban de cuerazos, de nalgadas, de zapes, de coscorrones, de pellizcos. Bueno, y les encantaba decir que dominaban a los hijos con los ojos.
Entonces, era un sometimiento y una restricción, etcétera, que pues posiblemente para unos afectó su autoestima, posiblemente para otros no lo fue así. La verdad que se vuelve complejo porque yo me atrevería a decir que para que la resultante de cualquier cosa en una persona, pues depende de la misma persona, multifactorial, de su entorno, de los estímulos más importantes que estuvieron sucediendo durante las etapas de su formación. Y si eso es así, pues podemos entrar a terrenos muy amplios en los que, ¿qué va a pasar ahora con las parejas que adoptan niños, que son del mismo sexo, las parejas, y que adoptan niños? ¿Cómo va a ser la interpretación del mundo y de lo que es lo sano o lo normal? ¿O cuál va a ser el impacto de eso? Cada vez se hace más frecuente, por ejemplo, que... Esto va más allá de la poricultura. Sí, sí, sí. Y bueno, tal vez lo interesante de mi comentario no sea precisamente lo médico, no. sino que se está rebasando en la lógica y en la política algunas cuestiones de tipo natural que deberíamos de esforzarnos por explicarnos y por convencer a la gente, porque no todo lo popular es lo bueno. O sea, no todo lo popular es lo bueno. No todo lo que todo mundo reconoce o vota de que eso es lo que debe de ser y que lo vuelve popular, no quiere decir que eso sea lo bueno o lo correcto o lo científico o lo En los verdadero. 4T. Entonces, yo creo que tenemos muchísimo trabajo en el caso de la puericultura, de los niños, porque finalmente van a ser las personas que van a gobernar este país y al mundo. No sé, ya nos pasamos incluso el tiempo, Fabiola, pero yo quisiera que mandaras un mensaje porque está muy sabrosa esta plática. Siempre es muy bonito escuchar diferentes puntos de vista de un tema pues que no tiene fin, que es amplísimo y terriblemente vasto. Ya no le dimos oportunidad a otras personas si querían participar. Puede ser que muy brevemente, si alguien levanta la mano, le damos uso de la palabra. Ahora sí que, como dicen en los concursos de televisión, a la de 3. Y si no, bueno, pues Fabiola, ¿nos quieres dar un mensaje final? Sí, en general yo los invito a inscribirse al simposio de puericultura. Tomen en cuenta que la puericultura, a pesar de que se va manejado como una rama que solamente la deben de manejar los pediatras, actualmente trasciende sin duda alguna el campo médico. Entonces, no solamente los médicos y todos los que estamos inmersos en el cuidado del niño, y sobre todo de la mujer, del niño estamos hablando desde la época preconcepcional, debe de saber puericultura. La puericultura es muy vasta, como le comentaba, empieza a promover la salud y el desarrollo del infante desde la revolución industrial, pero con el paso del tiempo se ha enriquecido por diversas y múltiples disciplinas, desde las sociohumanísticas hasta las matemáticas, estadísticas, todas las demás. ¿Por qué? Porque también permite crear, como decía en la plática, leyes. O sea, permite en un momento dado hacer reformas, permite demostrar con estadísticas y números qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, todo esto la convierte en un espacio de estudio increíblemente vasto, multidisciplinario, y pues definitivamente todos los seres humanos en esta tierra en algún momento vamos a tener contacto con un niño y nuestra obligación es que ese niño siga siendo un buen ser humano y al final de cuentas, al crecer, como decía María Montessori, todo desde el inicio, una buena semilla, fomentar el crecimiento y el desarrollo de una buena semilla, va a ser una buena plantita, y vamos a ser unos buenos seres humanos que todos vamos a hablar con sororidad, vamos a ser personajes resilientes y siempre vamos a tener una solidaridad como seres humanos que viven en esta tierra. Muchas gracias, doctor Aguilar. Yo quiero complementar un poco porque este simposio de puericultura tenemos diferentes categorías, pero los pediatras es obligado
por así decirlo, tener conocimientos amplios y precisos sobre la puericultura. El médico de primer contacto y específicamente el médico general, que por razón natural es un médico de primer contacto, pues debe de tener conocimiento de la puericultura. A veces resulta que es más fácil aprender enfermedades, datos de enfermedades, que hablar de lo normal o favorecer la salud o entender la salud biológica, psicológica y social. Y tal parece que fuera más importante saber cuál es el tratamiento de tal padecimiento que entender la población donde trabaja, buscar la manera de que en ese medio, con esas condiciones, con esa forma de pensar, provocar la intención de estar sano y vigilarlo. Entonces, la puericultura es una excelente oportunidad de que se involucren con otra visión de la medicina y que debemos de promover, algunos que llevamos algunas décadas en esto, pues que las nuevas generaciones se alerten, tengan conocimiento más temprano y sobre todo que investiguen. No podemos tener un conocimiento científico si no se investiga. Necesitamos aprender de nuestras experiencias. Entonces va un llamado, tan pobre la investigación de primer contacto en México, tan necesaria, tan urgente, que es una invitación a que hagan investigación, publiquen sus trabajos y por lo pronto, pues les esperamos de manera virtual en este simposio de puericultura del 21 al 23 de abril. Ya estamos muy cerca, menos de 2 meses. Los precios son bastante bajos. Hay 6 puntos curriculares para recertificación, pero como tenemos 2 talleres que van a otorgarles 4 puntos a cada uno, el total van a ser 14 puntos curriculares. Ojalá y se inscriban. Lo pueden hacer a través de médicosunidospormexico.com y también en la website de simposiodepuericultura.com. Yo les quiero agradecer a Sandra Fabiola, de parte de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, su participación, su entusiasmo, su entrega, su profesionalismo y además el agradecerle personalmente y públicamente el que sea la profesora titular de este simposio de puericultura. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches.